Hola, bienvenidos a todos los presentes y al estimado profesor. En este video vamos a exponer sobre el cálculo vectorial. Vamos a exponer los subtemas correspondientes y algunos ejercicios prácticos. El cálculo vectorial desempeña un papel fundamental en la formación académica de los estudiantes, ya que proporciona herramientas esenciales para representar fenómenos físicos en esta área. Al simplificar temas como lo son los campos vectoriales, integrales de línea y teoremas, se optimiza el análisis y la resolución de problemas en mecánica y dinámica de fluidos, que son materias que veremos en los próximos ciclos. Entonces, el dominio del cálculo vectorial nos permite desarrollar soluciones que nos servirán más adelante dentro de la carrera y en el ámbito laboral. El objetivo principal de esta exposición es comprender conceptos, métodos y leyes relacionados con vectores y funciones de varias variables para analizar campos vectoriales y operaciones geométricas, además de analizar aplicaciones prácticas de teoremas como lo son el de Stokes y el de la divergencia, y como último, el poder desarrollar habilidades de modelado en fenómenos físicos y técnicos. El cálculo vectorial es un campo de las matemáticas que se centran en el estudio de funciones de varias variables, límites, derivadas e integrales utilizando vectores y campos. Vamos a explorar de forma rápida algunos conceptos clave para entender el tema de mejor manera, como lo son los sistemas de coordenadas. Sistema de coordenadas rectangulares. En un plano bidimensional utilizamos un sistema de coordenadas rectangulares con dos ejes perpendiculares, el eje horizontal X y el eje vertical Y. El punto de intersección de estos ejes se llama origen. Cada punto en el plano se describe mediante un par ordenado X y Y, indicando su posición relativa respecto a los ejes X y Y. Sistema de coordenadas cartesianas en tres dimensiones. Ahora consiste en un espacio tridimensional. Utilizamos tres ejes perpendiculares X, Y y Z. Cada punto se describe mediante un triple ordenado X, Y y Z, indicando su ubicación en el espacio. Sistema de coordenadas polares. En este sistema bidimensional, un punto se define mediante una coordenada radial y un ángulo que en este caso es el θ. La distancia r es la distancia desde el origen y el ángulo θ es el ángulo con respecto al eje X. Sistema de coordenadas cilíndricas y esféricas. En el sistema cilíndrico, además de r y θ, se utiliza una tercera coordenada, z, para representar la altura. En el sistema esférico se emplean los ángulos polar, θ, y el ángulo phi, junto con la coordenada radial. Dentro del cálculo vectorial, estos sistemas de coordenadas nos permiten describir y analizar posiciones, trayectorias y campos en diferentes dimensiones. Ahora vamos con los vectores. Un vector es una cantidad que tiene magnitud, longitud y dirección. En el espacio tridimensional, un vector se representa de la siguiente manera, donde Vx, Vy y Vz son las componentes del vector en las direcciones de los ejes X, Y y Z respectivamente. Ejemplos comunes de vectores pueden ser la velocidad y la fuerza que se usa dentro de la física. Se pueden realizar diversas operaciones con los vectores, entre ellas están la suma de vectores, el producto escalar que mide la proyección de un vector sobre otro y el producto vectorial que resulta en un nuevo vector perpendicular a ambos vectores que se multiplicaron. Dentro de la representación de vectores existen diversas formas. La forma de componente, en la que un vector se puede expresar en términos de sus componentes en una base ortogonal, tal y como se observa en esta fórmula, donde I, J y K son los vectores unitarios en las direcciones X, Y y Z respectivamente. Magnitud de un vector, en el que la magnitud o norma de un vector, como se observa aquí, se calcula con esta fórmula y este permite saber la longitud que posee un vector, la dirección de un vector en el que se puede especificar mediante ángulos, coordenadas polares o normalizando el vector para obtener un vector unitario.
Una vez que ya hemos establecido estos conceptos claves, vamos a proseguir con los temas en cuestión. Un campo vectorial es una herramienta matemática que asigna un vector a cada punto en el espacio. Estos vectores pueden representar diversas cantidades físicas, como fuerzas, velocidades o flujos. Veamos dos tipos comunes de campos vectoriales. Campo vectorial en el plano R2. En el plano bidimensional R2, un campo vectorial asigna un vector bidimensional de esta forma a cada punto X y Y en un subconjunto de pares ordenados. Por ejemplo, si estamos estudiando el flujo de un fluido en un área plana, el campo vectorial F podría representar la velocidad del fluido en cada punto. Campo vectorial en el espacio R3. En el espacio tridimensional, un campo vectorial asigna esta vez un vector tridimensional a cada punto X, Y y Z en un subconjunto de tercias ordenadas. Por ejemplo, el campo magnético son ejemplos de campos vectoriales tridimensionales. B. Los campos vectoriales son fundamentales para comprender fenómenos físicos a gran escala. Algunas aplicaciones incluyen el flujo de fluidos, ya que ayudan a modelar el flujo de líquidos o gases en tuberías, ríos, entre otros, y en el diseño de estructuras para analizar cómo las fuerzas actúan en puentes, edificios y otras estructuras. Esto ayuda a diseñar sistemas que puedan soportar cargas y tensiones de manera efectiva. Vamos con un ejemplo, vamos con un ejercicio súper sencillo sacado del libro de Stewart que se trata de la magnitud de fuerzas resultantes. En este caso hay que encontrar la magnitud de la fuerza res- resultante, ¿vale? Con respecto al eje X positivo. Hay que ver que la fuerza sub 1 tiene una fuerza correspondiente de 20 libras y esta la fuerza sub 2 de 16 libras. Entonces, aquí la fuerza sub 1 es 20 por coseno de 45 grados y más 20 por seno de 45 grados J. Esto ya de IJ ya lo hemos explicado anteriormente y esto da el resultado 10 de raíz de 2i más 10 de raíz de 2 de J. Ahora vamos con la fuerza sub 2. Perfecto. 16 por coseno de 30 grados, que por cierto nos basamos en esto con las leyes del seno, coseno y tangente. En este caso es menos 16 porque estamos tomando en cuenta a partir del eje X. Entonces, menos 16 por seno de 30 grados de J. Entonces la fuerza sub 2 es 2 raíz de 3 de I menos 8J. Bien, entonces ahora para sacar la fuerza resultante de X y de Y tenemos que simplemente sumarlas. En el caso de la fuerza resultante de X es igual a 28I y la fuerza resultante de Y es 6,14J. Entonces, para sacar la magnitud de la fuerza resultante, tenemos que realizar esa operación que consiste en lo siguiente. Raíz de 28 al cuadrado más 6,14 al cuadrado. Y esto da como resultado una fuerza resultante de 28,7 libras. El siguiente tema es integrales de línea. A la integral de línea, también llamada integral curvilínea, se la define y es similar a la integral simple, pero se diferencian ya que la integral simple se integra sobre un intervalo AB y la integral de línea se integra sobre una curva C. Con las integrales de línea se resuelven los problemas relacionados con el flujo de fluidos, fuerzas y electricidad y magnetismo. Este, eh, Gráficamente definimos una integral de línea de la siguiente forma. Tenemos una curva C y luego sobre cada punto de esta curva C vamos a colocar un valor de f de x desde el punto A hasta el punto B. Esto quiere decir que podemos calcularle cómo las alturas cada uno de los puntos correspondientes a la función de f de x y así sumamos todas estas alturas cada diferencial de la curva. Entonces tendríamos que utilizar una integral de línea
significa que estamos trabajando la integral sobre la línea o sobre una curva de la función f de x de la diferencial de S. Vamos a utilizar la fórmula para encontrar la integral de línea o una integral de curva. Esta sería nuestra integral. Cuando está diferencial de S, pues la cambiaremos por esta fórmula. De esta manera, la volvemos, la parametrizamos. Entonces, X y Y estarían en función de T. Tendríamos la segunda fórmula que es, si tenemos diferencial de X, tendríamos esta fórmula de acá y diferencial de Y, pues esta fórmula. Para la ecuación 4, esta suele llamarse una integral de línea en un campo vectorial que es igual a esta integral. El ejercicio nos dice evaluar en el integral cx y a la quinta si la mitad de arriba de la circunferencia x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 16 del punto 40 al punto menos 40. La integral que nos dan la parametrizamos y nos quedaría de esta manera. La parametrización la sacamos de la gráfica de esta ecuación que tendríamos esta gráfica de aquí. De aquí pues sacamos x que es igual a 4 coseno de t, y que es igual a 4 sen de t y x' es menos 4 coseno de t y y' 4 sen de t. Esta es la fórmula, nos quedaría de esta manera. La sustituimos los valores y desarrollamos, que nos quedaría este valor. Después de calculamos los límites de la integral, calculamos el punto inicial que es 4 a 0 y del punto final que es menos 4 a 0. Podemos definirla y de allí podemos definir la integral y la integral ya definida la podemos evaluar y por consiguiente nos quedaría que es igual a 0. El teorema fundamental de las integrales de línea. Este teorema fundamental de cálculo, también llamado teorema de cambio, se lo puede expresar con la siguiente ecuación, donde f es continua sobre a y b. Si pensamos en el vector gradiente f de una función f de dos o tres variables como un tipo de derivada de f, entonces podemos considerar el siguiente teorema. Ya se hace una curva suave definida por la función vectorial R de T A, que es igual es menor o igual a T, y T que es menor o igual a B, sea F la función derivada de dos o tres variables cuyo vector gradiente F es continuo sobre C. Entonces tendríamos la siguiente ecuación. Si f está en función de dos variables, tendríamos la siguiente ecuación. Y la siguiente ecuación tendríamos si es que f está en función de tres variables. El ejercicio nos dice, calcula el trabajo que realiza el campo gravitatorio al moverse una partícula de manera m desde el punto 4 de 3, 12 hasta el punto 2,20 a lo largo de la curva C suave por tramos. Tendríamos la siguiente fórmula. F, que es fuerza, es un campo vectorial conservativo y la fuerza sería igual a la función, donde la función f, x, y, z tendríamos la siguiente ecuación. Por lo tanto, el trabajo realizado es el trabajo es igual a la integral C de fuerza por producto punto derivada de R es igual a la integral C delta de la función producto punto de R. Pues en la función, menoramos las dos funciones de dos puntos, entonces nos quedaría como respuesta un 1 sobre 2 raíz de 2 y menos 1 sobre 13. Bueno, continuando con el tema de cálculo vectorial, ahora hablamos sobre el teorema de Green, el rotacional y la divergencia. Bien, el teorema de Green. El teorema de Green toma esta idea y la extiende en el cálculo de las dobles integrales, donde el teorema de Green dice que podemos calcular una doble integral sobre una región con D
base únicamente en información sobre el límite de D. El teorema de Green también dice que podemos calcular una línea integral sobre una simple curva cerrada C, basada únicamente en información sobre la región que, que lo C encierra. En particular, el teorema de Green conecta una doble integral sobre la región D con una línea integral alrededor del límite de D. Aquí podemos observar en este gráfico que así el teorema de Green es como una forma tipo de un flujo, que todo lo que rodea la región D, como podemos observar que está aquí delimitado en cuatro vectores, que cada uno se llama C1, C2, C3 y C4. La forma de circulación del teorema de Green. Existe la forma de circulación acorde a este teorema, la cual es la circulación, donde el teorema lo relaciona a una integral de línea vectorial sobre una curva plana y cerrada C, donde la región encerrada por C se establece con una doble integral. Por lo tanto, la circulación de un campo vectorial a lo largo de una curva cerrada simple se puede transformar en una doble integral y viceversa. Aquí tenemos un ejemplo de la forma de circulación. Entonces, suponiendo que es una región abierta, limitada y simple con una límite de curva C, o se puede observar esta región D con una curva C y tiene límite. Eh, entonces, es una simple curva cerrada y suave a trozos orientada en sentido contrario de las agujas de reloj. Como se puede observar, es que estos vectores están delimitando que es a sentido antihorario. Entonces, suponiendo que fp de q es un campo vectorial con funciones de componentes que tienen derivadas parciales continuas en D, entonces la integral de línea cerrada de la curva C es igual al campo vectorial por el diferencial de R, que nos da igual a la integral de línea continua cerrada de la curva C, del punto P diferencial de X más Q diferencial de Y, lo cual nos queda al final una doble integral de la región D, delimitando Q de X menos P de Y, el diferencial de A. Ahora bien, el teorema de Green también se extiende a las regiones generales. En las regiones generales solo se aplican las regiones que están simplemente conectadas, es decir, que solo se puede decir en regiones sin agujeros. No pueden manejar regiones con agujeros, aunque sí se puede, pero de una forma con un número finito de agujeros. Suponiendo que es una región con un número finito de agujeros y denotamos el borde D por la derivada parcial de D, para ampliar el teorema de Green de manera que se puede manejar, dividimos la región en dos regiones, D1 y D2, con sus respectivos bordes, que serían las derivadas parciales de D1 y la derivada parcial de D2, de tal manera que D es igual a D1, pertenece a D2 y que D1 ni D2 tiene algún agujero. Aquí se puede observar este gráfico, que esta es la región, en este caso tomamos como D, tiene círculos, pero para poder sacar en sí el teorema de Green, la dividimos en dos secciones, en donde no queda ningún círculo. Entonces, suponiendo que el borde D está orientado como la figura con los agujeros interiores con orientación negativa y el borde exterior de orientación positiva, el borde de cada región simplemente está conectado. D1 y D2 se orientan positivamente si F es un campo vectorial definido en D. Entonces, el teorema de Green dice que em, la integral de línea continua cerrada, la derivada parcial de la región D es igual al campo vectorial F por la diferencial del radio, que nos da a dos integrales sumadas, que es la integral de la derivada parcial de la región 1 de campo vectorial por el diferencial de R más la integral de línea cerrada de la derivada parcial de la región 2 por el campo vectorial por el diferencial de R, que eso nos queda en una doble integral de la región D1, de la primera región, con los puntos Q de X menos P de Y, diferencial del área, más la doble integral de la región 2 también con los puntos Q de X menos P de Y de la diferencial del área, que a la final nos termina resultando una doble integral de la región completa, Q de X menos P de Y diferencial del área. Bien, ahora el rotacional y la divergencia. La divergencia es un campo vectorial en un punto es un campo escalar, en la que se define el flujo del campo vectorial por una unidad de volumen conformada por el volumen alrededor que del punto tiende a cero. Para el caso del campo magnético, la divergencia dada por la ecuación eh, divergencia del vector B es igual a nabla por el vector B, que nos da igual al límite del crecimiento de V cuando tiende a cero, que este es igual a 1 sobre el crecimiento del volumen
por la integral de línea cerrada de la superficie del vector B por el diferencial de la superficie que nos da igual a cero, donde S es una superficie cerrada que se reduce al punto del límite. B es el campo magnético, V es el volumen que encierra dicha superficie S y este simbolito de un triángulo es el operador Nabla, que se calcula de la siguiente forma. Eh, en Nabla se calcula con las derivadas parciales de X, Y y Z. La divergencia de un campo es un signo a ver, la divergencia de un campo es un valor escalar con signo. Si este signo es positivo, quiere decir que un campo emana hacia el exterior de dicho punto. Y si es negativo, el campo converge hacia el interior del punto del volumen. Si la divergencia fuese cero, el campo neto sería nulo. El rotacional. El operador vectorial es el operador vectorial que muestra la tendencia de un campo a inducir rotación alrededor de un punto. También se define como la circulación del vector sobre un camino cerrado al borde de un área con dirección normal a ella, mismo cuando el área tiende a cero, regida por la siguiente ecuación. El rotacional del vector B es igual a nabla. Bueno, sería el producto escalar de nabla por el vector B, que es igual al límite de la superficie cuando tiende a cero, a uno sobre el incremento de la superficie por la integral de línea continua cerrada del vector B por el diferencial de R, que también es un vector. En donde aquí el incremento de S es el área de la superficie apoyada en la curva C que se reduce en un punto. El resultado de este límite no es el rotacional completo, sino solo son componentes según la dirección normal de S, y donde para obtener el rotacional completo se calculan tres límites. Considerando tres curvas situadas en planos perpendiculares, el rotacional es un campo que puede calcular siempre y cuando éste sea continuo y diferenciable de todos sus puntos. El resultado del rotacional es un campo vectorial que viene dado por el determinante de la siguiente ecuación. Como puede decir, como esto es el producto vectorial, entonces esas son las derivadas parciales, estableciendo Bx, By y Bz y las derivadas parciales de x, y, z. Y al igual que el producto vectorial, se establecen estas operaciones. También para finalizar tenemos que hablar que las propiedades más destacadas del rotacional de un campo son si el campo escalar en función x, y, z tiene derivadas parciales continuas de segundo orden, entonces el rotacional de la función es igual a cero. Si la función x, y, z es un campo vectorial conservativo, entonces el rotacional de la función f es igual a cero. Y si el campo vectorial f x, y, z es una función definida sobre todas sus curvas, sobre todos sus cuyos componentes tienen sus derivadas parciales continuas y el rotacional de f es igual a cero, entonces f es un campo vectorial conservativo. En este informe sobre cálculo vectorial se profundizó en las operaciones fundamentales con vectores y se exploraron conceptos avanzados relacionados con campos vectoriales. Estos campos describen variaciones en magnitudes y direcciones en el espacio, lo que resulta fundamental para el modelado de fenómenos físicos y la optimización de diseños en diversas áreas. Dentro de los conceptos clave se encuentran las integrales de línea y su aplicación en campos vectoriales. Veamos algunos teoremas importantes, como ya lo hemos visto en los teoremas, como lo son el teorema fundamental de las integrales en línea, que permite calcular el trabajo realizado por un campo vectorial a lo largo de una trayectoria, el teorema de Green, que es útil para calcular áreas y evaluar integrales de línea en el punto, rotacional y divergencia en los campos vectoriales, que son fundamentales en el análisis de flujos, electromagnetismo y mecánica de fluidos, teorema de Stokes, que se utiliza para calcular integrales de superficie y de línea, teorema de la divergencia, que es esencial en el análisis de flujos y distribuciones de carga. En resumen, el cálculo vectorial es una herramienta matemática versátil que permite resolver varios problemas complejos. Y hasta aquí la exposición de hoy. Espero que les haya gustado y que les sea de mucha utilidad. Nos vemos hasta la próxima.